¿Cómo asumimos la norma? ¿Cómo incorporamos la norma a nuestra vida? Ese es un problema muy teso, porque eso dependen muchas cosas frente a nuestro comportamiento. Hay una palabra que puede ayudar a entender eso, que es la ética. La ética nos puede enseñar cómo realmente asumir de forma adecuada esas normas. Ahora bien, la ética tiene una raíz etimológica muy bonita, que es la palabra carácter. Una persona con carácter es una persona que posiblemente puede asumir bien la norma. El podcast de hoy va a tratar sobre este tema, sobre la norma, la formación, los seres humanos. Yo normalmente no echo mucho cepillo a las personas que entrevisto, pero hoy lo quiero hacer, precisamente por las palabras que acabo de utilizar. En los procesos de formación universitaria hay personas que vienen muy blanditas y lo que hacen es que cogen los cursos, cogen sus experiencias y van moldeando su carácter. Hay otro tipo de personas que ya vienen con su carácter y lo que hacen con los cursos, con las experiencias, es hacerse más fuerte. La persona que hoy nos acompañará en este podcast, doy testimonio de ello, ya venía con su carácter, pero adicional lo ha venido fortaleciendo y haciendo más grande a lo largo de su vida. Ella es egresada, es nuestra directora jurídica, es la secretaria general de la universidad, es una mujer, es una mamá, es una profesional a la cual admiro y respeto, en especial por algo, y es que ese carácter, como decían los griegos, debe servir para una sola cosa, para hacernos seres virtuosos, y ella lo es. Entonces, si la virtud es tan importante, quiero darle la bienvenida y las gracias por estar aquí en este podcast el día de hoy a la doctora, amiga, estudiante, directora, secretaria, todas estas cosas. Si la virtud es importante, entonces arranquemos de una vez. Silvana Franco Ochoa, muchas gracias por estar en el podcast. Buenos días, Juan, muchas gracias por la invitación. Bueno, te propongo lo siguiente, te propongo que empecemos a conversar sobre algo que previamente, este podcast no está libreteado. Previamente, con quien nos acompaña, hablamos como de qué vamos a hablar, pero nada así libreteado fuerte. Y yo te propuse que conversáramos el día de hoy sobre dos temas en especial, y empecemos por ahí. ¿Qué relaciones existen o consideras tú que pueden existir entre la norma y la formación? Bueno, Juan, yo creo que podemos partir este diálogo indicando que los seres humanos somos seres sociales, somos seres que nacimos para vivir en sociedad. Y para garantizar ese flujo adecuado y ese encuadre correcto en términos de sociedad, indiscutiblemente tiene que haber norma. Cuando nos encontramos en un estado o en un vínculo con el otro donde no haya normas, no va a haber convivencia. Y si no hay convivencia, eso nos conduce directamente al caos. En términos de formación, hablemos de educación superior. Pues la educación superior claramente tiene un compendio de normas que estructuran el funcionamiento y el deber ser de una institución, en este caso de la IUS. Sin embargo, esas normas deben tener unas características muy importantes, porque esas normas deben ser consensuadas, deben ser dialogadas, deben ser oportunas y deben ser participativas. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las normas que regulan un entorno educativo deben haber sido socializadas previamente con quienes se van a ver involucrados en la aplicación de esas normas. Entonces, ahí se me genera a mí una primera inquietud. Yo entro como estudiante a nuestra institución, tengo 20 años, ya soy mayor de edad, empecé a estudiar. Yo llego y me dicen, estas son las normas. Y según lo que te estoy entendiendo, entonces las normas lo que facilitan es que no exista un caos en la convivencia, ok. Pero ese estudiante que entró nuevo no participó en ese proceso. ¿Bajo qué perspectiva entonces uno puede decir que él sí debe aceptar esas normas? Bueno, podemos partir ese elemento en dos fases. El primero es que nuestro primer núcleo social es la familia. Entonces, en mi entorno familiar, yo reconozco unas normas y me adhiero a un sistema normativo familiar, pero sistema normativo. Inmediatamente ingreso al colegio, a la educación básica, y allí me encontraré con otras normas. ¿Eso qué quiere decir?
que los niños, desde que son niños, están inmiscuidos en sistemas normativos, que se vuelven cercanos, se vuelven habituales y por eso en la casa todas esas actividades que se vuelven normadas son cotidianas. En todos los hogares hay normas, en el colegio hay normas. Cuando ingresan a la institución de educación superior, a pesar de no haber hecho parte del equipo que trabajó en la construcción de ese sistema normativo, sí comprenden lo que es una norma. Y cuando ingresan, nosotros en el proceso de inducción, en las aulas de clase y mediante nuestras plataformas, nuestros sistemas de información, siempre les damos a conocer ese sistema normativo. Pero adicional a ello, hay unos representantes de estudiantes que forman parte de los órganos colegiados, que son esa voz de los estudiantes nuevos, de los estudiantes que ya han avanzado en su proceso de formación o de los que ya están concluyendo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el estudiante ingresa nuevo a la institución de educación, claramente se va a encontrar con un sistema normativo nuevo, pero ya él tiene sistemas normativos semejantes y ha estado involucrado en un sistema de esta manera que le permite adherirse de una manera sencilla. Perfecto. Entonces, y esa adaptación facilita una sana convivencia. Es decir, yo entro nuevo, yo debo asimilar, debo comprender, debo entender el sentido del porqué de esas normas para poder convivir. Pero entonces, realmente, en mi formación profesional, o sea, con el título de abogado, de ingeniero, de lo que sea, ¿para qué me sirve? O sea, listo, me sirve para vivir bien, para estar tranquilo, para estar en convivencia, ok, absolutamente claro. Pero ya como profesional con un título, el adaptarme a eso realmente, ¿para qué me es útil? En cada etapa de la vida nosotros nos involucramos en nuevos grupos sociales. Hablamos de la familia, hablamos del colegio, hablamos de la institución de educación superior. Luego voy a salir a ejercer mi conocimiento, a desarrollar, a ponerlo en práctica, bien sea como emprendedor, como empleado, como lo que sea. Pero voy a salir a un mundo productivo. Ese mundo productivo tiene un conglomerado de normas. Entonces, el hacer parte de una institución de educación donde también hay normas que conducen al correcto funcionamiento, porque las normas claramente regulan el comportamiento para garantizar una sana convivencia, pero también me aportan al autocontrol, porque una persona que se adhiere de manera correcta a las normas y las comprende y las pone en práctica, también tiene autocontrol. Claro, porque yo muchas veces puedo querer una cosa que está por fuera de la norma, pero si yo reconozco el valor y la importancia de la norma, me adhiero. Pero también tenemos que ser conscientes que hacer parte de un sistema normativo también puede generar evolución y cambios. Si hay una norma y yo no estoy de acuerdo con ella y levanto la mano de manera correcta, implemento las acciones que sean pertinentes para generar esos cambios o esa evolución normativa, eso también hace parte del sistema normativo. ¿A qué quiero llegar? En todos los escenarios encontraremos normas, en todos los escenarios nos adherimos a ellas, con otros no estamos muy de acuerdo, pero el sistema normativo también permite hacer parte de esa transformación y eso es transformación social. Si en la institución de educación superior yo me adhería a un sistema normativo y yo salgo al campo productivo y comprendo que en mi institución los asuntos democráticos no se hacían de manera correcta, esto es un ejemplo, y salgo al campo productivo y tal vez me encuentro con un sistema democrático que tampoco es el adecuado, pues tengo las herramientas para manifestar de manera correcta, porque ya sé lo que es una norma, ya sé lo que es un buen comportamiento, tengo un cúmulo de conocimientos académicos, soy un profesional, tengo las capacidades de decir por qué no estoy de acuerdo y cuál ha de ser la mejor estrategia para transformar esa norma. Transformar la norma, y soy muy enfática en esto, transformar la norma hace parte de la transformación social, es ser útil a la sociedad. Al escucharte se me genera como una cierta hipótesis en mi cabeza, no sé si la podrás compartir o no, y debo confesarlo. Hasta el día de hoy, la norma yo pensaba que en cierta medida coartaba la libertad, ¿cierto? Que esos límites que me pone la norma coartan hasta cierta medida mi libertad. Pero al escucharte pienso, entonces estoy como transformando la cosa. Realmente la norma lo que potencia es mi libertad,
porque me da un campo de acción en donde yo me puedo mover, pero también me da la posibilidad de que si ese marco es necesario transformarlo, moverlo, correrlo, pues es posible. Es que podemos partir de lo siguiente. Nuestro país es un Estado social y democrático de derecho, donde la norma de normas es la Constitución política y la construcción de la Constitución política es participativa. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema normativo termina siendo un sistema participativo. Entonces, yo no comprendo la norma como aquella que coacta libertades. La norma me enseña, la norma me forma y me da unos lineamientos. Eso es claro y ese es el objetivo de la norma. Pero yo como usuario de la norma también tengo la posibilidad de decir, si no estoy de acuerdo con esto, ¿cuál es la manera correcta? No por vías de hecho. ¿Cuál es la manera correcta para que esa norma se transforme y como consecuencia la sociedad sufre una transformación? Es que eso es pertinente y eso es prudente. El ejemplo lo tenemos vivo en la IUS. Acá teníamos un reglamento académico antiguo. Usted fue mi compañero de trabajo cuando empezamos a identificar que allí habían asuntos que ya eran obsoletos, que no aplicaban a nuestra comunidad académica y que nuestros estudiantes no tenían cercanía ni apropiación con ese reglamento. ¿Qué hicimos? Hagamos un trabajo colectivo donde participen cada uno de los estamentos de la institución y transformemos la norma, porque transformar la norma nos permite transformar nuestra institución de educación superior. Eso es viable y eso es posible. La misma norma lo permite. Lo que pasa es que hay que ser muy prudente y muy riguroso con los canales que existen para transformar la norma. Listo. Quiero evolucionar a un segundo momento, entonces. Teniendo esa claridad que me genera la norma, todas esas posibilidades, hay también dentro de la normatividad un punto importante, que es la sanción cuando no se cumple la norma. En la vida humana, en la vida real, ¿no? Tú eres abogada, pues si tienes toda la estructura jurídica, filosófica de todo el tema, pero ya más en la vida cotidiana de un profesor, de un estudiante, de alguien que trabaje o viva cerca de nuestra comunidad educativa. O sea, ¿realmente para qué sirve la sanción? La sanción es ese llamado que aquel que implementa la norma tiene que hacer para que quien la incumpla reaccione y evidencie que no adherirse de manera correcta, y no quiero decir con esto, o no me estoy contrariando con lo que acabé de mencionar, es decir, la norma es para cumplirse, pero puedo levantar la voz en voz alta, puedo levantar la voz y manifestar aquellos aspectos con los que no me encuentro de acuerdo. Pero la sanción es aquella manera punitiva mediante la cual el que se encarga de velar por el cumplimiento de la norma implementa herramientas para que el infractor, por decirlo de alguna manera, creo que no es la palabra correcta, pero el infractor se dé cuenta que está fallando y que con ese incumplimiento de la norma por parte de él también está transgrediendo a los demás, porque acuérdense que la norma es el elemento esencial para ser parte de la sociedad. Cuando yo incumplo con esas normas, entonces yo estoy afectando directa o indirectamente al otro, al que hace parte de mi conglomerado. Si no hay sanción, eso también conduce al caos, porque entonces cuando estábamos pequeños y en la casa de las mamás nos infringían sanciones, ellas no nos decían sanciones, nos castigaban. Las sanciones son castigos. Chancla voladora. Sí, a muchos, a mí no. Pero ese tipo de sanciones lo que permiten o el objetivo que persiguen es que quien infringe la norma reaccione y se dé cuenta que está deteriorando su bienestar, pero que está afectando el bienestar de todos los demás. O sea, que en síntesis uno pudiera yo decir que la norma atiende no solo a ese carácter individual de lo ético que decía en un inicio, sino a la necesidad de poder convivir. De lo contrario, se genera otro tipo de cosas donde no hay convivencia, no hay desarrollo del ser humano, ni hay posibilidad realmente de hacer convivencia. Tú has tenido la experiencia en esta institución de ser estudiante, de hacer diversas labores de corte administrativo, académico, en fin. Y hoy estás más desde la perspectiva directiva de la institución. De cara a eso que te toca todos los días, que me imagino que debe ser un trabajo bastante fuerte, de todos aquellos que no, se salen o nos salimos de esos parámetros normativos y pasan cosas, o de lo que pasa socialmente que afecta la vida
de la comunidad educativa, ¿tú dónde crees que nosotros como institución, esta comunidad educativa, debiera dar un salto cualitativo, debiera prestar atención frente a esto de la formación y la norma en puntos claves? ¿Cuáles crees tú que serían esos 2, 3, no sé cuántos, pero como lo esencial de aquello en lo que nosotros deberíamos prestar atención para que realmente esa convivencia, todo el aprendizaje, la asimilación de la norma nos ayude a vivir mejor como comunidad? Bueno, recordemos que somos una institución de educación, la educación es un proceso que se construye. Eso quiere decir que nuestra institución está en construcción. Yo reconozco que no somos una institución perfecta, pero sí tengo que exaltar que somos una institución donde la construcción de la norma nos ha permitido ser muy participativos. Eso quiere decir que lo que hoy tenemos como los lineamientos institucionales son la voz de quienes integran la institución, ¿cierto? Con respecto a esos énfasis o a esos esfuerzos adicionales que deberíamos hacer con la aplicación de la norma, en términos de convivencia, es importante que como comunidad académica nos esforcemos un poquito más. Acá no hay malos tratos, acá no hay abusos de poder, pero en términos de comunidades sí nos puede estar faltando diálogo. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo textual. Nosotros en este momento estamos atendiendo 2 poblaciones, la nuestra y la población que proviene del SENA. Entre nuestros estudiantes y los estudiantes del SENA falta diálogo, falta comunicación. Hay unas normas que son claras y son aplicables para todos, pero tal vez al momento de hacer las prácticas nos está faltando diálogo. En términos de diversidad e inclusión, estamos trabajando fuertemente en garantizar derechos, pero también hay deberes. La implementación y la aplicación de esos deberes corre por cuenta y riesgo de todos los miembros de la institución universitaria. Eso no discrimina, eso nos involucra a todos. Entonces es muy práctico llegar a exigir mis derechos, pero jamás he revisado cuáles son mis deberes. Eso nos hace falta como institución. Y creo que lo último es que de verdad haya una apropiación, pero una apropiación consciente por parte de todos los miembros de la comunidad con respecto a la normativa. La normativa está, la normativa es pública, la normativa es de acceso simple para todos, pero no la conocemos. Pero no la conocemos y eso es muy complejo porque cuando yo llego a una institución en la cual voy a permanecer un periodo muy considerable, voy a adquirir cantidad de conocimientos, pero yo no sé a qué estoy obligado o qué es lo que me van a dar, es muy complejo que esa vida cotidiana sea sana. Lo mínimo, sé que los estudiantes de Derecho comprenderán mejor, claro, porque tienen una curiosidad por la norma, pero curiosidad por la norma deberíamos tener todos, porque es que eso es lo que va a regir nuestro bienestar y nuestro convivir durante nuestra permanencia en la institución. Absolutamente claro. Hemos tenido varios podcasts, han hablado varias personas, profesores, directivos, personas que hacen parte de nuestra comunidad educativa y yo al final les pido el favor como de un mensaje final para quienes ven este podcast. Yo quisiera pedirte desde tu experiencia en esa institución ya durante tantos años y un poco la introducción que hacía era con esa óptica de que el carácter lleva la virtud. Yo a ti te reconozco como una mujer con carácter y una mujer virtuosa en la complejidad pues, del ser humano, como profesional, como mamá, como mujer, como compañera de trabajo, en fin. Por eso me atrevo a hacerte esta pregunta y yo sé que no te gusta mucho hacer así, hablar desde lo personal, pero para mí eres ejemplo de lo que el modelo pedagógico de nuestra institución dice, que es el testimonio. O sea, para mí tú eres ese ejemplo. La pregunta concreta sería, desde toda esa experiencia tuya, ¿qué significa ser una egresada del Salazar y Herrera? Bueno, Juan, lo que pasa es que yo he tenido los 2 escenarios. Yo soy empleada de la institución hace muchos años, hace 17 años. Adicionalmente, pues cuando ya estaba vinculada a la institución, decidí estudiar Derecho. Tenía muchas alternativas de escenarios educativos para estudiar Derecho, pero yo elegí el Salazar solo por un motivo, por la calidad humana que hay acá. Dentro de nuestra misión está el ideario del humanismo cristiano. Y yo acá vivo
todos los días ese humanismo cristiano, porque hay diálogo, porque hay encuentro, porque hay respeto y porque entre mis profesores, mis superiores, mis compañeros, yo siempre encontré un ser humano. El programa de Derecho es un programa muy exigente, es un programa, pues igual que todos, muy complejo, pero las personas que nos encontramos allí como docentes tienen unas características especiales que los hacen ser los grandes abogados que son. Pero acá yo encontré unos sensei, unos grandes profesores, pero encontré unos seres humanos increíbles. Entonces, para mí, ser egresada del Salazar y Herrera significa eso, calidad humana, respeto, diálogo y ver en el otro siempre un ser humano, siempre. Qué bonito, ¿cierto? Por eso la queríamos invitar, porque se puede hacer vida y se puede realmente ejemplificar que una propuesta educativa sí es viable, porque en la virtud también podemos ser lo que somos capaces de imaginar. Hasta la próxima.